gran saludo para todos de paz y amor. Bienvenidos a este espacio dentro del tercer encuentro de unidad mundial, hoy en Bogotá, Colombia. Traemos hoy un tema muy especial. Recuerden que estamos unidos en la diversidad, creando paz y humanidad. Y hoy queremos traer un tema muy especial, un tema muy importante para todos, y es hablar sobre la magia, sobre el legado de las civilizaciones antiguas para nuestra humanidad. Soy Isabel Goyeneche, angeóloga, investigadora de fenómenos paranormales, sanadora energética, espiritual, experta en hipnosis y tarotista. Y hoy les traigo un gran invitado de la Academia Urantia en Bogotá, Colombia, la primera academia de fenómenos paranormales y de parapsicología en Colombia. Tenemos a Anderson Boada. Anderson Boada es instructor de magia en la academia y vamos a dejar que él mismo se presente. Anderson. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este capítulo del día de hoy. Pues vamos a hablar acerca del legado mágico de las civilizaciones antiguas. Como ya Isabel lo dijo, yo soy instructor de magia en la Academia de Parapsicología Urantia, entonces voy a hacer algunas especificaciones de acuerdo a lo que es la magia y cómo viene la magia hasta nuestros tiempos, ya que hay una serie de malinterpretaciones con respecto a lo que es la magia. Bueno, Anderson, yo quiero que nos cuentes o les cuentes a todos quién es Anderson Boada, desde dónde iniciaste tú con el estudio de todo este tema sobre la magia a nivel mundial. Bueno, este estudio desde muy niño me ha gustado porque yo me crié viendo películas tales como El Rey Arturo, Merlín, historias de los antiguos vikingos de la civilización nórdica, y una de mis figuras históricas favorita siempre fue el mago Merlín. Entonces siempre me interesó su historia, empecé a hacer varias investigaciones, tuve contacto con varias personas que conocían de este mundo, de este tema, y me fueron enseñando cosas. Igual en la parte espiritual tuve algunos contactos con algunos espíritus que también me fueron enseñando cosas, y ya de ahí quise profundizar más. Entonces empecé a buscar libros, me llegaban libros con algo de información siempre referente a la magia, a ningún otro tema, sino únicamente a la magia. Pero ya fue en el 2012 que, ya por la libertad de lo que es el internet, pude profundizar mucho más que antes, porque antes no había una forma que fuera más fácil de obtener información. Entonces en ese año, tanto en los libros que empezaba a encontrar en formato PDF, como en canales como History Channel, cuando hacían especiales sobre Merlín y sobre todas estas culturas, me gustaba verlo. Lo mismo en Discovery, Nat Geo, el canal Infinito, cuando hablaban mucho de estos temas, me gustaba verlos, y ya de ahí vine a conocer la Academia de Parapsicología Urantia. Claro que también tengo entendido que incursionaste en algunas órdenes secretas de magia y estuviste trabajando también con ellos y con algunas órdenes secretas. ¿Qué órdenes secretas tú lograste entrar y lograste trabajar la magia? Bueno, yo entré más que toda a una muy conocida, o bueno, fue conocida con ese nombre antes de 1990, que fue la antigua y mística Orden de la Golden Dawn. Hoy en día llamado como la antigua y mística Orden Rosacruz de la Aurora Dorada, que así hoy en día es que se hacen llamar, después de 1990 a nuestros tiempos. Entonces ahí conocí algunos libros tales como La Aurora Dorada de Israel Regardie, uno de los grandes exponentes en la magia de esta orden, y ya libros muy relacionados a lo que tiene que ver con Eliphas Levi, Aleister Crowley, que fueron las dos figuras más importantes y destacables de toda la orden. Mucho hemos escuchado hablar, y yo creo que todos siempre hemos tenido en referencia el tema sobre la magia, sobre todo este tipo de órdenes herméticas, secretas, que trabajan la magia desde una visión mística, una visión ocultista. Pero
¿qué es exactamente la magia, Anderson? ¿Qué es magia? Bueno, de acuerdo a un concilio que se hizo antiguamente entre varios magos, entre esos está la figura de Aleister Crowley, se quiso imponer una definición de magia, porque la magia como tal hasta la fecha no puede ser definida, así que se quiso crear un concepto. Ese concepto hoy en día se conoció como la magia es el arte y la ciencia de establecer cambios físicos conforme a nuestra voluntad, ya que para Aleister Crowley la magia no solo era un acto basado en rituales, no solo era llamar fuerzas de otros planos para ejecutar una acción acá en el plano terrenal, sino la magia era una acción psicológica. Entonces partía de cómo nosotros pensábamos, cómo es que nosotros estamos sintiendo, cómo es que nosotros nos expresamos, porque de esa manera estamos moviendo esa energía que nos va a ayudar a materializar nuestro objetivo a través de un acto ceremonial o ritual. Quise hacer esta aclaración porque tenemos una confusión a nivel general y es confundir la magia con ese ilusionismo que vemos en los actos que se muestran en televisión y en ese tipo de programas. ¿Qué es esto entonces? Bueno, la parte del ilusionismo sí tiene que ver con la magia, porque cuando nosotros hablamos de magia, hay varios tipos de magia, no solo los que hemos conocido como magia blanca, magia negra, magia roja, magia amarilla, magia gris, magia verde. Estos son algunos derivados, pero hay otros derivados, tales como la magia del ilusionismo. Está ya una clasificación de lo que vienen a ser los distintos tipos de magos, donde ya aparece el archimago, aparece el mago maestro, aparece el mago como tal, el chamán. Entonces, ¿qué viene a ser el ilusionismo? Es un tipo de magia donde nos enseñan a nosotros la fuerza que tiene la mente y cómo esta puede ser engañada a través de la sugestión. Entonces el ilusionismo viene a ser ese acto de sugestión al que nosotros podemos llegar a inducir a otras personas o inducirnos a nosotros mismos en determinadas prácticas. Ya que tocaste el tema del chamán, ¿qué tiene que ver la magia con nuestras culturas antiguas o civilizaciones antiguas? Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver la magia? Como tal, no es algo que se empezó a practicar desde 1990, sino en 1990 fue cuando se le dio la orden a todos estos grupos secretos de empezar a divulgar el conocimiento que ya tenían. Pero este conocimiento fue adquirido por antiguas tradiciones, antiguas culturas, las cuales nos fueron dando a nosotros las bases para fundar este conocimiento. Más que todo, hoy en día se destaca mucho lo que viene a ser la magia egipcia, la magia judía, que son las dos que más se practican en la Golden Dawn y en otras órdenes, y en otra parte ya viene a ser la magia chamánica, ya de lo que vienen a ser las tribus indígenas. Pero antes que todas ellas existieron otros grupos que también dieron sus aportes, sus conocimientos. Entonces a partir de ahí se funda la magia. De hecho, el término magia nace en la antigua Babilonia como tal, de una vara, un cetro de poder, que su nombre era Magi. El Magi era el báculo sagrado de los sumos sacerdotes, que les da el cargo de archimago o mago maestro y su ejecución de su voluntad en este plano. A partir de ahí ya nace lo que se le llamó como mago, a partir de el Magi, de ese cetro de poder. Ahí nombras culturas antiguas, pero yo quiero que nos vayamos mucho más atrás, Anderson. Yo quiero que hablemos un poquito de las primeras civilizaciones conocidas en nuestro planeta. Claro que sí. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de las civilizaciones en la magia, debemos hacer primero un énfasis especial en lo que fueron los primeros homínidos, los primeros seres humanos como tal, antes de llegar a nuestra apariencia actual, los cuales ya ejecutaban rituales de magia, solo que no eran conscientes de lo que estaban haciendo, ni siquiera los arqueólogos y antropólogos lo entendían.
Entonces, ¿cómo era que ellos lo hacían? En el momento en el que fallecía un integrante de su grupo, de su familia, ellos enterraban a la persona, a su ser querido, y alrededor ubicaban una serie de piedras de un color blanco. Pero había una en especial que era de color rojo, de un color que fuera brillante, y lo ubicaban en la cabecera de donde están enterrando a la persona, siendo este el primer tipo de ritual fúnebre que ocurrió en este planeta como tal. Y hacían una serie de sonidos despidiéndose de ese ser querido. Ya de ahí empezamos a tener ya acercamientos a otros tipos de seres que ya vienen a ser los hiperbóreos. Ya que los hiperbóreos fueron la raza, después de ellos, la más antigua que llegó a estar en este planeta. ¿Dónde se ubicaron? Los hiperbóreos se ubicaron en el norte, más allá de Bóreas, el dios del viento, según dicen antiguas tradiciones, lo que hoy en día conocemos como la Antártida. Entonces se habla de un muro de cristal que rodea un lugar conocido como Agartha, y ahí en Agartha hay otros lugares tales como Asgard, Shambhala, Laurasia, entre otros nombres más que en este momento se me escapan, pero ellos, desde el centro de la Tierra, porque se dice que esto está en el centro de la Tierra, empezaron a cultivar este conocimiento. Y ellos se empezaron a expandir y llegaron a fundar otras civilizaciones más. Entonces los hiperbóreos fueron los primeros. Los iniciales, incluso en un libro llamado Isis sin velo y en otro libro llamado En la doctrina secreta, ella dice que hizo una meditación donde contactó con las primeras civilizaciones. Y en estas primeras civilizaciones nos habla de 7 razas, donde la primera como tal era de fuego y neblina, seres incorpóreos. Ya luego vinieron los hiperbóreos, y ya después aparecieron una tercera especie que nosotros hoy en día conocemos como Lemuria. Rastros de los lemurianos los podemos encontrar en libros tales como el Ramayana, el Mahabharata, el Rig Veda, que en estos libros es que nos cuentan las historias acerca de esta civilización. Incluso se dice que parte de ellos está en la India. En la India. Y de ahí de la India se dice que esta raza desapareció totalmente, pero no fue así. Esta raza, hubieron algunos sabios que se trasladaron a unos montes que quedan cerca del Tíbet, llamado Kunlun. Y ahí en Kunlun fundaron una escuela de conocimiento espiritual, que hoy en día se conoce con el nombre de la Hermandad Blanca. Algunos dicen que esa escuela fue fundada en este tiempo, otros se la atribuyen a ellos. Es algo que todavía no se puede decir a ciencia cierta quién tiene la razón, pero lo curioso de todo esto es que nos hablan de 7 sabios que partieron de Lemuria, y se habla de Lemuria como unos seres evolucionados espiritualmente y científicamente. Y el objeto más importante de la magia lemuriana era un cristal, que hoy en día nosotros llamamos cuarzo. Podemos decir que de alguna manera esas antiguas o las primeras civilizaciones, ¿de dónde vienen? Podemos decir que vienen de razas extraterrestres que de alguna manera vinieron y poblaron nuestro planeta en esas diferentes asentamientos, y que de alguna manera esos 7 sabios son 7 enviados iluminados extraterrestres. Bueno, hay algunas historias que nos hablan que estos seres que enseñaron la magia no pertenecían como tal a este plano terrenal. Bueno, no a este planeta, sino venían de otros planetas. Por ejemplo, los hiperbóreos, se dice que ellos vienen de un planeta que queda direccionado hacia la Osa Mayor. Por la parte de los hindúes, nos hablan que sus dioses, que fueron los que trajeron la magia, los cuales destacan por tener una coloración en su piel de color azul que marca su divinidad, ellos venían en vimanas, que son naves tipo campana, y ellos se dice que también venían fuera de este planeta.
Si lo miramos desde la parte de los judíos nos hablan en el libro de Enoch, Sí. de un líder de los ángeles caídos llamado Samyasa, porque para él no se llamaba Lucifer, sino el ángel caído se llama Samyasa. Y Samyasa trajo de fuera de este planeta ese conocimiento de la magia y se la enseñó al ser humano. Que de allí viene la tradición salomónica y de la magia salomónica. Exacto. Si lo miramos desde la parte de los egipcios, en textos muy antiguos se habla que los dioses venían del cielo también y ellos entregaron el conocimiento al ser humano y luego desaparecieron y quedó el ser humano habitando únicamente Egipto. Pero se habla de que sus dioses vivían con los mismos humanos. Misma historia sucede en la antigua Babilonia o la antigua Sumeria, donde los dioses descendían en sus naves, en los zigurats, que eran sus templos, y convivían con el ser humano y le enseñaban cosas al ser humano. Entonces, como lo venimos viendo, este conocimiento no era de este planeta, venía de afuera. Hay algo muy curioso que quiero que también hablemos un poquito, y es que precisamente los elementos utilizados dentro de la magia, independientemente de dónde se generara o en qué cultura se estuviera trabajando la magia, tienen mucho que ver. ¿Cuál es la coincidencia general de todas las civilizaciones en el manejo y qué elementos se utilizaban para la magia? Claro que sí. Bueno, siempre nos han hablado de 4 elementos principales, que es aire, tierra, agua y fuego. Entonces, en las antiguas tradiciones, en las antiguas culturas, también se hacía alusión a estos elementos. Por ejemplo, si lo miramos desde el concepto de los griegos, están estos 4 elementos y los 4 eran representados por 4 animales, que es el león, elemento fuego, toro, elemento tierra, águila, elemento aire, y el hombre o la serpiente, elemento agua. Que es la misma referencia que se hace en la magia o en la cultura egipcia, que son los 4 elementos que están representados en la esfinge de alguna manera. Exacto, y de hecho la esfinge es el animal más importante de la tradición egipcia porque representa la conexión del hombre con la divinidad los 4 elementos. A través de los 4 elementos, despertando la magia, y era un símbolo que se le entregaba a los iniciados en la escuela de Alejandría o en la escuela de la iniciación en los misterios de Isis y Osiris. Se les daba esa figura como reconocimiento, solo que se les llamaba, era como Harpecrat, que era esa estatuilla. En la parte de los celtas también nos hablan de aire, tierra, agua y fuego, con la gran diferencia que no nos hablan del 5.º elemento, que es el éter, sino ellos lo llamaban como el amor. Ellos decían que era el amor, la esencia divina. Ya después en otros grupos se estipuló que era el éter. Para la cultura nórdica nos hablan de aire, tierra, agua, fuego también, con la diferencia de que para ellos no era el éter, sino el hielo o el vacío, el 5.º elemento. Y hoy en día se sigue destacándolo, aire, tierra, agua y fuego, y el éter como el 5.º elemento importante en la magia, el cual nos representa a todos nosotros. ¿Y qué es el éter? ¿Qué es el éter? El éter es la esencia divina, es el espíritu, es la conexión con la divinidad. Es la chispa divina que se tiene o que todos tenemos dentro, y es lo que nos permite de alguna manera ser nuestros propios, o tener la propia alquimia o nuestra propia alquimia en el proceso de transformación y de magia que cada uno tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Así es, y de hecho es uno de los conceptos más importantes si lo hablamos desde la alquimia, que en la alquimia nos representaban este acto de transmutación por intermedio de esta chispa a través de los 3 elementos principales, que venía a ser el azufre, la sal y el mercurio. El azufre como la divinidad, el dios. El mercurio como la esperma masculina, que en unión al óvulo genera la vida. Y la sal como elemento purificador. Ahora, si lo miramos desde el concepto del catolicismo, tenemos azufre siendo el dios padre, mercurio, dios hijo, y la sal, el dios Espíritu Santo. Bueno, ya que tocas el tema,
¿Qué tiene que ver las religiones o en qué momento entraron a trabajar las religiones dentro de este proceso espiritual de la magia? Porque inicialmente cuando se empieza a trabajar de magia, tú nos estás hablando de todas las culturas y se hacía de una manera totalmente natural, como un precepto recibido de esos dioses, por lo tanto hacía parte de sus propias tradiciones y culturas. ¿En qué momento se empezó a generar ese cambio en que ya es algo oscuro, en que ya es un tabú, en que es algo hermético? ¿Y cómo entra a trabajar ahí la religión? Bueno, antiguamente en todas estas civilizaciones la magia únicamente podía ser ejercida por los sacerdotes. Y para ser sacerdote no podía ser cualquier tipo de persona, sino tenía que pertenecer o a la nobleza o haber nacido directamente entre los templos. Entonces una persona del común no llegaba a ese rango. Y eran los sacerdotes quienes le decían realmente a sus líderes, a los emperadores o los que regían determinada tribu, cómo tenían que dar las órdenes o qué era lo que tenían que hacer, porque ellos eran los canales de sus dioses. Un ejemplo lo podemos ver en la película 300, donde Leónidas sube al monte donde están los Sefrash, que vienen a ser los sacerdotes, y ellos intentan comunicarse con sus dioses a través del oráculo, que es el oráculo, que son todos los oráculos que conocemos o que se ha tergiversado también en este momento el concepto de oráculo con tarot y todo esto, pero el oráculo es el instrumento, la herramienta de comunicación con estos dioses, deidades o seres espirituales que nos ayudan, ¿verdad? Así es. Entonces, por intermedio de ellos era que conectaban con sus dioses. Si lo vemos en el caso de los sumerios, era el sumo sacerdote el que se comunicaba directamente con su dios y decía qué hacer. Entonces, hasta esos tiempos de estas antiguas civilizaciones, los sacerdotes lo tenían como práctica privada. Pero ya sería en la Alta Edad Media, más o menos siglo XV, donde nace un pequeño momento en la historia donde ya lo que viene a ser la Santa Cruzada y el Vaticano empiezan a tomar fuerza y se establecen como una religión principal a nivel mundial, siendo ellos los que dominaban todo el conocimiento. A esta época se le conoció como oscurantismo, y es en el oscurantismo que todo este tipo de prácticas se consideró prohibido y todo el que la ejecutara era castigado con la pena de muerte. Entonces, estos sacerdotes empezaron a tener ese conocimiento para ellos, y parte de eso lo vemos reflejado hoy en las misas a las que asistimos, tales como la consagración del agua y del fuego, entre otras misas que nosotros vemos. Ahí están los 4 elementos. De hecho, en todos los rituales de toda religión o de todo culto que se haga, siempre están presentes en todas las culturas. Nosotros vemos desde Japón, China, o sea, en cualquier cultura, cualquier rito que se haga de manera espiritual o en cualquier religión están presentes los 4 elementos: el aire, los inciensos, la tierra, que vienen a ser las flores, el agua bendita o todo lo que se esparce, el fuego, en las velas. Siempre existen velas en todos los rituales que se hagan. Entonces, digamos que los 4 elementos siempre están presentes dentro de estos rituales, pero ya no considerados como en la magia, porque ya sea parte de este oscurantismo del que estamos hablando, sino de otro tipo de conocimiento más regido hacia la religión. Y de alguna manera de ahí se empezó, si me permiten la expresión, a satanizarse la magia como tal, como rito o rituales o trabajo que nosotros podríamos hacer como cualquier persona para nuestra transformación, y que solamente unos pocos tenían derecho a hacer, la verdad. Así es, porque cuando empieza este proceso de la iglesia, por ejemplo, hablemos del dios Cernunnos, que en la cultura celta viene a ser el dios de la fertilidad y de la naturaleza. Se le convierte ahora como ese Satán, esa figura oscura y tentadora, o una figura que va hacia la lujuria. Y se toman algunos otros dioses como seres oscuros, porque la iglesia necesitaba tomar poder sobre esas tribus. Ya de ahí, estas prácticas no se perdieron, quedaron ocultas y personas trataron de hacer que ellas sobrevivieran. Incluso hay un escritor de aquella época
En el momento se me fue el nombre, pero él escribió un libro llamado La filosofía oculta, y fue directamente un sacerdote quien hablaba de magia en este libro. Nos habla de magia natural, magia planetaria, y nos habla de magia ya desde la parte de la religión, y él es el que nos habla un poco acerca del abracadabra, conocido como abracadabra. Correcto. Y ya de ahí otras personas empezaron a fundar organizaciones ocultas de este conocimiento místico, y es donde nace ya los Rosacruces, los francmasones, que es hoy en día la masonería actual. Ya de ahí es que con el tiempo aparece la Golden Dawn, y de la Golden Dawn ya aparecen otros grupos más con este conocimiento mágico. Ya estamos hablando del 1900 hacia acá, donde se empieza a hablar un poquito más, aunque todavía de alguna forma como con ese tabú de esas órdenes, porque aún se le llamaban órdenes secretas de magia, y se empieza a abrir un poco el tema sobre precisamente los tarots, los oráculos, este tipo de trabajo con la parte espiritual, llamándose espíritas, el estudio con Alan Kardec y todas estas personas que empezaron a trabajar la comunicación y ese mundo espiritual que estaba allí presente, ¿verdad? Así es, de hecho él fue el que inició ese nombre de el espiritismo, porque antes no se le llamaba espiritismo, sino tenía el nombre de neumatología. Neuma quiere decir espíritu, el estudio de los espíritus, y este estudio fue iniciado por el ser que hoy en día nosotros llamamos Paracelso, por Philippus Aurelio Theophrastro von Bastro de Hohenheim, que ese era su nombre completo. Sí. Bueno, en toda esta historia, Anderson, tú podrías decir que de alguna manera esta magia traída por estos seres, llamémoslos maestros, seres iluminados, traídas a nuestras civilizaciones, a nuestro planeta, ¿qué objetivo tenía realmente? ¿Cuál era el objetivo de traernos este conocimiento? Bueno, ¿cuál era el objetivo de que nos dieran a nosotros este conocimiento? Su objetivo era ayudarnos a nosotros en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra evolución. De ahí la palabra bíblica de Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros también debemos buscar esa perfección de espíritu y de conciencia para volvernos a unificar a Él. Si lo miramos en el libro del Rig Veda, también nos hace una alusión a esta misma historia, donde nos hablan de Brahma como un ser que se divide a sí mismo en múltiples partes para que todos empiecen a perfeccionarse y a la final vuelvan a unificarse con Él. Y es ahí donde de alguna manera es la misma sinergia que hace la Cábala con su árbol de la vida y con todo el proceso de las emanaciones de divina, la Sefirot, las emanaciones divinas que tenemos que trabajar, purificar y ir perfeccionando para llegar nuevamente a Keter. En todos estos procesos tú nos podrías de alguna manera decir ¿cuál entonces es el legado que nos ha querido dar las civilizaciones antiguas? Por ejemplo, se habla mucho de la Atlántida como civilización perdida, como civilización antigua. ¿Qué trabajaba la Atlántida y cuál fue el legado que nos dejó para la humanidad en este momento de cambio, de transformación? Se habla mucho ahora de esta apertura de conciencia y pienso yo que es precisamente eso, es más que apertura, es el despertar y el entender cuál es toda esa historia nuestra y qué debemos hacer con ese legado. Claro que sí. Bueno, de hecho, desde el momento en el que hablamos de Lemuria y la Atlántida son dos civilizaciones que están directamente relacionadas, porque Lemuria, antes de que llegaran a ser esas personas con nuestro aspecto físico, se dice que ellos mantuvieron relaciones con los primeros homínidos, y de estos homínidos nacen los atlantes. Entonces al principio nacieron como razas rivales, de los cuales compartían un mismo conocimiento. ¿Y cuál era? Ellos tenían los cristales de cuarzo para que todos me lo entiendan, como si fuera una USB, donde ellos almacenaban sus conocimientos y en la tierra dejaban estos cristales
formando una biblioteca de cristales, que es lo que nosotros encontramos hoy en día. Y tanto Lemuria como Atlántida trabajaron mucho esos cristales. Ya de ahí Lemuria, Atlántida, también nos legó a nosotros el conocimiento de las pirámides, porque a ellos se le atribuye la creación de la primera pirámide como tal, como un medio de canalización energético y un medio de conectar el telar cósmico con el telúrico para romper la barrera tiempo y espacio y adquirir un mayor conocimiento espiritual traído directamente del universo. Recordemos que de alguna manera se habla mucho también de teoría e hipótesis respecto al inicio, a la misma creación, desde un punto de vista de la geometría y la primera emanación en cuanto a la matemática, y por eso se habla de matemática pura y de todo esto, es la geometría, y se le conoce el término de geometría sagrada, es porque precisamente la primera emanación de creación se empezó a generar a raíz de esto. Entonces, dentro de esa geometría sagrada, uno de los primeros pilares y fundamentales fue el triángulo, y es precisamente la pirámide por esa emanación de energía que se genera. Así es, y de hecho en la parte de la magia el triángulo representa es la esencia de Dios. Por eso el símbolo elemental del fuego es un triángulo. Un triángulo, que fue la primera emanación, y por eso se habla de que el primer elemento creado fue el fuego, y que del fuego es que se emana el resto de creación. Así es. Entonces, esa fue una parte del conocimiento que nos dieron los atlantes. Ya de ahí también viene, se le atribuye mucho lo que son los 5 sólidos platónicos, con un conocimiento espiritual que hoy en día es utilizado en el campo de la sanación. Sí, sanación energética. Pero este no tiene solo su uso en la sanación. En la magia, en nuestros altares, podemos tener estos símbolos en representación de los 4 elementos para potenciar nuestros rituales. Más el éter. Más el éter. Que ese éter incluso hoy en día se utiliza mucho en la parte de el estudio cabalístico, y se le hace la asociación al cubo de Metatron. Sí, señor, totalmente. Volvemos al tema de la geometría sagrada. Así es. Ya no solo nos dejaron ese conocimiento, sino también nos dejaron algunas prácticas de meditación, algunos sonidos que hoy en día seguimos trabajando, pero ya llegó un momento en el que llegó el ser que nosotros llamamos Lucifer, con sus ángeles caídos, a la isla de Atlántida. Otros le dicen que no fue Lucifer, sino fueron los Anunnaki, que llegaron ahí a la Atlántida y le cambiaron el sentido a esta tribu, volviéndolas negativas, oscuras, y a partir de ahí se genera un libro que hoy en día es polémico, porque unos dicen ese libro sí es real, otros dicen no, ese libro no es real, otros dicen ese libro es un juego, pero nosotros hoy en día lo llamamos el Necronomicon, ya que muchos de estos rituales vienen de seres de la Atlántida y seres sumerios, por algunos pórticos estelares que hay en este libro, y esos pórticos son vistos en la cultura atlante y en la cultura sumeria. Bueno, ahora entraste a otro punto, los Anunnaki. ¿De dónde vienen? ¿En qué momento llegaron? ¿Cuál fue el objetivo o cuál legado nos dejaron? Bueno, los Anunnaki, ellos provienen de un planeta que circula alrededor de nuestro planeta, pasa por nuestro sistema solar cada 1000 años, según se dice. Se le atribuye el nombre de Nibiru, o el 12º planeta. La raza se le llama Anunnaki porque son hijos de Anu o An, el dios sol, y Ki, la diosa tierra. Entonces los Anunnaki destacan 14 tipos de hijos, pero 2 son los más importantes y son gemelos, Enlil y Enki. Entonces hay uno de ellos que es Enki, que es el dios del agua. Él quería tener el poder, pero el poder Anu se lo legó a su hijo Enlil, que era el más semejante a él y el que tenía la visión general como un dios líder. Así que habían dioses mayores, dioses menores. Los dioses menores servían a los dioses mayores,
Pero hubo un momento en el que se rebelaron estos dioses menores y Enlil y Enki tuvieron que pensar de qué manera solucionar porque no los dejaban salir de su palacio. Así que ellos pensaron en crear un ser que les sirviera a ellos. Este ser fue alterado genéticamente y lo llamaron el ser humano. De allí viene la historia de que nosotros venimos de precisamente esta raza de los Anunnaki. Así es, y de hecho en la cultura sumeria, que fue donde más tuvieron su relevancia, su importancia estos seres, dieron bastantes conocimientos donde es de esta civilización que se conoce por primera vez el ritual del exorcismo, porque los exorcismos parten de Sumeria, ya que ellos expulsaban a unos seres espirituales llamados Igigi, que eran enviados por los dioses para castigar a los hombres a través de enfermedades, y tenían que expulsarlos a través de un ritual, y ese fue hoy conocido como el exorcismo. Aparte de esto, ellos empezaron el trabajo de el incienso en lágrima para la purificación de sus templos. Fueron los que aportaron los trajes que hoy en día utilizan los sacerdotes. Los trajes ceremoniales. Exacto, porque todo eso forma parte del vestuario que tenía que tener el mago para su protección. También nos dejaron algunas prácticas con sus imágenes, de adoración a sus imágenes, donde las consagraban visualizando a sus propios dioses. Ya de ahí también nos dejaron rituales de oscuridad, porque como lo dije desde un principio, estos son más de oscuridad. Bueno, con todas estas civilizaciones y culturas antiguas, se han generado muchísimas corrientes, obviamente, de magia y de muchas formas de trabajar esta magia. Pero en la actualidad, con lo que estamos pasando, con toda esta situación, ¿cómo nosotros, cómo nuestra humanidad puede utilizar todos esos legados en favor de nuestra humanidad? ¿Cómo nosotros podemos trabajar la magia en nosotros mismos para poder aumentar nuestra vibración? ¿Cómo podemos aumentar o mejorar esa comunicación con nuestros seres elevados, por llamarlo de alguna manera, o nuestras deidades, nuestros dioses? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo podemos empezar a trabajarlo? Lo principal es reconocer que la magia está en todos lados. Desde el momento en que nos levantamos de la cama, ya estamos haciendo magia, porque como lo dije al principio, la magia parte de la psicología, tal como nos lo dijo Aleister Crowley. Entonces, si yo me levanto pensando en que va a ser un buen día para mí, ya estoy dándole una orden al universo de qué es lo que quiero que me pase. Pero si me levanto con una actitud negativa, es lo que voy a recibir en mi día a día. Entonces el pensamiento es lo principal, lo que es el pensamiento, cómo nos expresamos y cómo sentimos, porque las tres van totalmente relacionadas. Ahora, lo siguiente en el punto de la práctica de la magia es lo que se le conoce como el pilar de los 4 pilares de la magia. ¿Que cuáles serían? Primero, trabajar mi fe. Fe en un ser superior, fe en mí mismo, fe en el trabajo que yo realizo. Mi voluntad, porque mientras más fuerte sea mi voluntad y la intensidad de mis necesidades, es lo que me va a ayudar a mí a hacer que ese ritual se cumpla. Porque si yo tengo una voluntad débil, no voy a lograr mayor efecto. Ya de la voluntad tenemos la creatividad. La magia es de creatividad. Entonces puedo tener una infinidad de materiales que con un conocimiento previo puedo ubicar, como vendría a ser el caso del altar, que necesitamos una vara de incienso, un cáliz con agua, una vela para representar mi elemento fuego, una planta, sal marina, tierra, piedras que nos represente la tierra. Ahí ya tenemos algunos de los materiales. Como también hay animales o otro tipo de seres que pueden representar estos mismos elementos, hay parte de la creatividad.
depende de cómo yo voy a trabajar y de qué manera lo voy a expresar. Y el último ya viene a ser el secreto. La palabrería siempre agota el poder, entonces no siempre tengo que estar divulgando lo que estoy haciendo, porque ya le estoy restando la fuerza a mi práctica. Lo siguiente, meditación, que eso es algo que siempre nos han marcado las antiguas culturas, tales como la hindú. La meditación, los mudras, los mantras, porque eso nos va fortaleciendo espiritualmente y nos va aperturando para la conexión con los seres superiores y canalizar mejor sus energías para proyectarlas y manifestarlas aquí en el plano terrenal. Y el trabajo con la naturaleza es muy importante, porque antes de que nos respondan a nosotros seres mayores, los primeros seres que nos van a contestar son los seres elementales. Entonces pedir autorización al elemento agua, a sus seres elementales, al aire, la tierra, el fuego, porque si no pedimos su autorización, si no pedimos su ayuda, ellos no se van a mover, ellos no van a ejecutar el trabajo para ayudarnos. Y si los irrespetamos, pues se van a ir en nuestra contra, que eso lo dice una ley en la magia. Y ya de ahí, ahora sí viene a hacer qué tan fuerte es mi conexión con estos seres superiores y qué tanto he trabajado para lograr esa conexión, ya habiendo cumplido estas anteriores. Entonces ya de ahí podemos empezar con prácticas sencillitas en meditación con velas, pidiendo la iluminación y la sanación de este plano terrenal. Podemos trabajar muchas meditaciones visualizando esa luz y cómo se envuelve acá en el plano terrenal. Está el trabajo de la magia angélica, que estos ya son rituales donde le pedimos directamente a los ángeles su ayuda. Seres, sí. Que en la alta magia se le llama es magia enoquiana, el trabajo con los ángeles. Eso ya va dependiendo también de cada uno de nosotros y cómo hagamos estas prácticas, qué tanto tiempo le dediquemos. De alguna manera, o sea, el fundamento y la idea de este tema es poder expresarles a todos y que podamos ver que no se trata de religión, que se trata de afinidad, que no se trata de cultura. Cada cultura tiene una tradición totalmente diferente, pero si realmente nos vamos a la historia, vamos a ver que la historia nos va mostrando que todos tenemos las mismas bases. A nosotros todos nos llegó el conocimiento en la misma base. Nosotros, los seres humanos, nos hemos encargado de dividir ese conocimiento y de apropiarnos de ciertos términos y ciertos conocimientos para decir que esa es mi verdad y es la única real que existe. Y lo real es que no existe ninguna verdad absoluta, que todos y cada uno de nosotros como humanidad podemos aportar ese granito de arena para que esa magia colectiva genere el cambio que estamos necesitando hoy en día en esta humanidad, así como estamos en este cambio planetario por el que estamos pasando. Contribuir con esa magia, precisamente entendiéndola desde el concepto de lo que es, no viéndola desde el concepto desde afuera mística, con ese ocultismo con el que se ha mostrado, sino que cada uno de nosotros somos magia, cada uno de nosotros podemos aportar esa magia. Y por eso se habla tanto de estas meditaciones, y por eso cuando se muestran los movimientos espirituales y vamos a hacer una meditación para que el colectivo genere ese cambio, porque el poder de pensamiento, de intención y de palabra con un mismo objetivo genera esos cambios, genera esa magia en nosotros, en nuestro planeta, en todo este movimiento planetario. La invitación es a eso, a utilizar nuestra magia en nuestra vida, en nosotros mismos y en ayuda de nuestra humanidad, ¿verdad? Así es. ¿Quieres decir algo más? ¿Aportar algo diferente? ¿Adicionarle algo? Claro que sí, yo le adicionaría mucho la parte del trabajo desde el amor, ya que en antiguas culturas, tales como en los indígenas, se habla del amor como el bálsamo sanador universal. Entonces toda sanación parte del amor, y todo trabajo mágico es una sanación espiritual.
Entonces todo se sana es desde este concepto del amor. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio especial del Movimiento Unidad Mundial, en el tercer encuentro de Unidad Mundial aquí en Bogotá, Colombia. Gracias a todos ustedes y espérenos en una próxima oportunidad. Un gran y bendecido abrazo para todos, abrazo de luz y de amor.